que él tuvo con ellas en el monasterio, ni mucho menos fueron una especie de relación idílica. Fue una experiencia de Gran Hermano, llena de tensiones, llena de desencuentros. Tengo páginas enteras de situaciones. Concrétanos alguna situación. Muchísimas. Por ejemplo, el señor C.A. Obligaba literalmente a las hermanas a que rezaran arrodilladas. Bueno, eso está bien, a lo mejor es muy monacal, pero bueno, hay monjas que tienen 60, 70, 80 años que a lo mejor bueno, pueden tener un cojín. Francisco. ¿Qué tiene usted que decir con eso? Se les dijo que durante la exposición de su Divina Majestad, la exposición del Santísimo Sacramento, la postura correcta de una monja de clausura es de rodillas. Mire usted, las esclavas del Santísimo Sacramento, que son monjas contemplativas y están en la iglesia conciliar, tienen velas durante todo el día, de 2 en 2, 1 hora, y las ve uno de rodillas durante 1 hora entera delante del Santísimo Sacramento. Las carmelitas de la Madre Maravillas o cualquier otra monja de clausura que sean medianamente observantes rezan de rodillas y algunas ni siquiera tienen bancos. ¿Usted quiere monjas? ¿Usted quiere monjas sumisas, monjas medievales que están en un agujero que obedecen un poco como perritos? Pues no, son monjas emprendedoras, pero es que ellas describen situaciones terribles, situaciones prácticamente, yo diría, casi de maltrato psicológico. Por ejemplo, ellas afirman que usted les decía que tenían que hacer ayuno desde las 11 de la noche hasta la primera misa. Esto está bien, pero claro, es que son monjas que trabajan a veces hasta las 11 de la noche, que igual les apetece tener un tentempié, y le pillaron literalmente a las 6 de la mañana al señor C.A. dándose un atracón en la cocina. Es decir, era un señor que no predicaba. No, siga, déjelo un poco más, padre, un poquito más. Con el ejemplo. No me digas que no hacía usted Cuaresma y iba de madrugada a comer a la cocina. A escondidas. A robarle las comidas. Vamos a ver. Señor Canal. A ver, que responda. Si a las 6 de la mañana me pillan comiendo en la cocina, ¿dónde estaba la monja? ¿En la nevera? Bueno, oyó ruidos. Por favor, oyó ruidos. Con lo grande que es el monasterio. Vamos a ver, Silencios yo no les rigurosos, obligaba a hacer ayuno. rezos nocturnos, ayunos y abstinencias obligatorias, una especie de forma de debilitación física. ¿Por qué someterlas a tanta tensión? ¿Por qué esa especie de pía unión tan rígida, tan medieval, tan encorsetada? Señor Canal, las monjas dijeron que se acogían al Código de Derecho Canónico de 1917. Y el Código de Derecho Canónico de 1917, ellas dicen que no reconocen a ningún papa después de Pío XII. Bueno, pues habrá que ser coherentes, porque la misa tiene que ser siempre por la mañana y el ayuno debe guardarse desde las 12 de la noche. No lo digo yo, lo dice la Iglesia después de 1000 años. Claro, de 1000 años de historia. ¿Y qué quiere? ¿Poner una monja de 100 años arrodillada durante 2 horas porque lo dice el derecho canónico? Disculpe, la monja de 100 años no estaban arrodilladas porque bajaban en silla de ruedas. Un poco prácticos. Bajaban en silla de ruedas y la bajaban las enfermeras. Las monjas también relatan como la relación que las personas tienen con los animales. Esto dice mucho de una persona. Usted habla de los perros. Bueno, las monjas dicen que usted hostigaba literalmente a los perros, les hablaba de una manera, bueno, un poco amenazante. También obligación de confesarse con el obispo cada 7 días, una vez por semana. Me parece absolutamente terrible. A los perros, ¿cómo se habla a un perro de forma amenazante? Bueno, diríamos que los perros, a lo mejor es verdad que habían algunos perros que ladraban, pero como que su ventana justo daba a la zona del patio de la hospedería, salía a la ventana y decía, pues los increpaba un poco. Y en vez de colaborar, pues lo que... Francisco, deja a José que responda. Los intimidaba. Yo he venido a este programa aportando pruebas, pantallazos de WhatsApp, que son evidencias irrefutables. Sí. Este señor viene contando cuentos e historias. Mire, la habitación en la que yo estaba no daba al interior, sino al exterior, daba justo a la plaza del convento. Para empezar. Me refiero Segundo, a eso, yo a la ventana. nunca accedí a la zona de los perros, salvo cuando ellas nos pasaron a mí y a mi obispo para enseñarnos a los burros, a los pavos reales y a los cerditos minis que tenían. Ah, también tenían cerditos minis. Sí, 2 cerditos minis. Qué grave, ¿no? Qué grave que las monjas tengan animales. Solamente digo, a usted no le parece bien. que yo solamente vi a los perros cuando ellas me pasaron a verlos a la huerta, nada más. Así que yo no hice nunca nada de lo que usted está diciendo. Pero bueno, demuéstrelo, en vez de decir las cosas, demuéstrelo, porque si no podríamos estar aquí. Es que sabe qué pasa, que las monjas no van a Francisco, ¿sabes cuántos perros hay? Francisco, ¿sabes? Las monjas no son traidoras, tienen valores. Francisco, ¿sabes cuántos perros hay en el monasterio? No sé cuántos perros hay, pero quedan muy pocos porque los han ido trasladando a Arriondes, donde la audiencia debe saber que tienen todos los papeles en regla. José, ¿tú sabes en vez de hablar del pasado. cuántos perros hay? Según nos dijo la madre, 180. Imposible. Yo acumulo ya vamos casi a dejar ahí 20 días de convivencia en el monasterio de Belorado. He estado ahí 3 veces y le aseguro que ahí no hay 180 tal perros. cantidad de En cacas de perros. perro son kilos de caca de perro. Ahí lo podemos dejar. Bueno, pues fíjese, padre, y nuestros oyentes, o sea, se me acusa de maltrato psicológico
por decir que tienen que guardar el ayuno eucarístico desde las 12 de la noche, por decir que tienen que confesarse una vez a la semana, por decir que tienen que tener dirección espiritual una vez a la semana, por decir que tienen que hacer los ayunos y abstinencias que manda la Santa Madre Iglesia, todos los viernes del año abstinencia, todos los días de Cuaresma, salvo los domingos, ayuno y abstinencia, y los días de témporas, ayuno y abstinencia. O sea, por decir eso, se me trata de inquisidor y de maltrato psicológico. Y esto mire, es que si lo hubiera dicho yo solo, las personas pensarían que yo soy muy exagerado, pero es que lo está diciendo el jefe de prensa. Es el jefe de prensa el que me está acusando de inquisidor por intentar enseñarles la doctrina de la Iglesia Católica. O sea, y se supone que son sedevacantistas. O sea, ¿qué tipo de fe tienen estas mujeres? O sea, que soy inquisidor, que las debilito físicamente, que les hago rezar de rodillas. Pues hombre, faltaba más. Una monja de clausura durante la exposición del Santísimo Sacramento tendrá que estar de rodillas. Vamos, no creo que sea eso ninguna novedad, padre. ¿O usted conoce algunas monjas que en la exposición del Santísimo no estén de rodillas, aunque no sean de clausura? Es que son cosas verdaderamente inauditas. El problema es que, claro, esto se dice en un programa que lógicamente no era ni mucho menos un programa religioso, para nada, faltaba más. Es un programa de televisión que además era salimos a partir de las 11:30 de la noche, porque además hubo un partido de fútbol y todas estas cosas. O sea, se retrasó bastante la emisión. Pero vamos, que es un programa que lo ve todo el mundo, personas que no tienen fe, que no conocen lo que es la Iglesia Católica. Y claro, este señor está dando una imagen de servidor y de la Pía Unión, de que somos inquisitoriales, de que abusamos de las personas porque las sometemos a maltrato psicológico, las debilitamos físicamente porque les imponemos ayunos. Mire usted, que son los ayunos de la Iglesia. Es que ni siquiera les hablamos del ayuno de las monjas de clausura, que las monjas o los monjes, da igual, los religiosos de clausura, tienen que hacer ayuno, es decir, comer una vez al día, desde el 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, hasta el sábado de Pascua, 6 meses. 6 meses. Eso es lo que manda el derecho canónico. Eso es lo que manda las normas de la Iglesia Católica. Y como nosotros le dijimos, ustedes no van a ser monjas de clausura, eso no se lo impusimos. Lo único que le impusimos fue el ayuno y abstinencia de la ley universal de la Iglesia, que afecta a todo el mundo. Bueno, a todos los que están en edad de cumplir el ayuno y la abstinencia, vamos. Pero que no es propio de las monjas. Sin embargo, se nos trata en un medio de prensa pagano, profano, bueno, profano más bien, que no entienden de la vida religiosa, se nos intentan denigrar, cuando se supone que ellas son monjas de clausura y sedevacantistas. O sea, y nos critican a nosotros por enseñarles la fe de la Iglesia y la moral de la Iglesia. Y intentan denigrarnos en público delante de todo el mundo. Bueno, incluso inventándose las tonterías que se inventó, como que me pillaron a las 6:30 comiendo. Vamos, es que esto es absurdo. O sea, si a mí me ve una monja comiendo, nosotros estamos en la hospedería. La hospedería está fuera del convento. El monasterio era un monasterio bastante grande y hermoso. Las monjas tenían sus celdas en la segunda planta del monasterio, dentro del claustro. O sea, ¿cómo me ve una monja a las 6:30 de la mañana comiendo en la cocina de la hospedería? O sea, si me vio es porque estaba también ella allí, que hacía a las 6 de la mañana ella allí. Es que es tan sumamente ridículo, es tan sumamente absurdo, como cuando ya no tienen más argumentos, van directamente a la difamación pura y dura. O que yo increpé a los perros, porque mi habitación daba a la zona de los perros. Y cuando yo le digo, no, mire usted, la hospedería no da a la zona de los perros, porque ninguna hospedería da al interior del monasterio, como bien sabe usted, padre. Las hospederías no pueden dar al interior porque el interior es clausura. Entonces, las ventanas de las hospederías están siempre al exterior, mientras que los perros estaban en el interior, estaban en la huerta, en la clausura de las monjas. ¿Cómo puede decir que yo increpaba a los perros cuando mi ventana da a la calle y no da a la huerta? Sin embargo, aquí él se desdice, porque primero dice que yo desde la ventana, y cuando yo le digo, no, mire usted, mi ventana no daba a la huerta, sino que daba a la calle, daba al exterior, él dice, bueno, pues eso decía. No, eso decía no. O sea, si da al exterior, yo no puedo increpar desde la calle a un perro que está dentro de los muros del huerto de la clausura de las monjas. Es que es tan ridículo todo lo que dice este jefe de prensa que verdaderamente es que no hay... emito calificaciones por no faltar a la caridad, porque no hay calificativos honestos para esto, de verdad. Yo quisiera comentar nada más, amados hermanos. Miren, todo esto
yo no veo el amor de Dios. Para empezar, un jefe de prensa. Religiosas con un jefe de prensa. O sea, yo no sé cuándo se habrá visto ese título. Además, no sé quién será él. ¿Tendrá la fe católica? ¿No la tendrá? Las monjas, desde luego que no la tienen. Entonces, me parece que es una especie de energúmenos, producto de la iglesia de Roma apóstata, que viene a desconfigurar las cosas. Que si viene a valer de un padre noble, que trata de hacer su mejor esfuerzo, y como que un jefe de prensa. ¿Y la clausura? ¿No sería mejor, en dado caso, que ocupen un vocero una mujer? ¿Por qué un jefe de prensa? Ya presentó algunas inconformidades este hombre. Yo le llamaría un energúmeno. ¿Por qué? Porque realmente está defendiendo a energúmenos que no están animados por el celo de la gloria de Dios. ¿Cuál es el objeto de una religiosa? Son las esposas de Cristo. Son las esposas de Cristo. El fin principal de una religiosa es la oración y la inmolación de su vida a Dios nuestro Señor. La cuestión del trabajo, Marta, muchas cosas te preocupas, pero María ha escogido la mejor parte. Y la falta de bienes materiales es la falta de oración, decía Santa Teresa de Jesús. Entonces, en estas religiosas, ¿yo qué veo? Yo veo mundo, yo veo propaganda, yo veo defenestración y cuestiones triviales, que tienen que trabajar hasta las 11 de la noche. ¿En qué? ¿En oración? En penitencias. Son las esposas de Cristo. Por eso el claustro. Pero ¿qué es lo que veo? Pues es el fruto podrido de la sinagoga de Satanás instaurada en el Vaticano, en Roma apóstata. Y este hombre, pues yo veo más bien un oportunista que va a defenestrar, a alegar, deje que hablen ellas. Porque es indigno que una religiosa se manifieste de esa manera, sobre todo cuando pues yo creo que el gran error ahí es haber asistido a quien no tiene la fe católica, porque lo primero que se le tuvo que haber pedido es la abjuración de la herejía. Y yo vuelvo a insistir en ese plan que al parecer es defenestrar la sede vacante. ¿Sí? ¿Por parte de quién? De Roma apóstata. Y que esas religiosas, estamos investigando sus apellidos, igual de este hombre, que reciben a Fray Pedro y lo llevan ahí, son de clausura, y van en el mismo carro con que tiene todo un expediente. ¿Por qué? O sea, muy estricto en las cosas y 180 perros. Oiga, ahí el demonio de las moscas, ahí el demonio de los animales. O te dedicas a la oración o te dedicas a los perros. Nadie puede servir a dos señores, o a tres, a los negocios, a los perros y a litigar. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ha traído las monjas de Belogrado? Discordia. Han traído confusión. Han traído la pretendida unión entre Belial y Dios. Es imposible. ¿Ellas quiénes son? Son de Roma apóstata. Lo dicen, lo predican y lo manifiestan. Son hechas producto de Roma apóstata. Yo veo el gran esfuerzo que hicieron ustedes por atenderlas, pero yo pienso que es inútil con quien no tiene fe, no le interesa la Iglesia Católica, no le interesa rezar, no le interesa la vida espiritual, que son simplemente unas verduleras, unas moscas. Adelante, padre. Sí, claro, pero es que eso nosotros lo descubrimos estando allí, padre. Claro, porque sí. Nosotros empezamos a hablar con ellas en marzo, en mayo dieron el paso, el 13 de mayo, prácticamente fueron marzo, abril, mayo, 3 meses. Del 10 de marzo al 13 de mayo fue el contacto que tuvimos con ellas. Pero claro, ellas abrazaron el manifiesto católico. No sé si usted lo ha llegado a leer, pero el manifiesto católico de 70 páginas que lo redactamos en la Pía Unión es muy explícito, Se llama usurpador a todos los que vienen después de Pío XII. Se proclama la fe de la Iglesia Católica. Entonces, no hicieron propiamente una abjuración, pero firmaron el manifiesto, que en sí es una abjuración, porque es que si usted lee el manifiesto, luego se lo mandaré, si tiene tiempo algún día de leerlo, si lo lee, es una abjuración de todas las herejías del Vaticano II. Pero, claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros fuimos allí, por eso mi obispo se iba a quedar allí 2 semanas, para poder atenderlas espiritualmente, darles una norma de vida,
aprobarles, mejor dicho, aprobarles una norma de vida que ellas se dieran y confesarlas, porque la primera confesión la tenía que hacer el obispo para absolverlas de la herejía. Entonces, mi obispo tenía que oírlas en confesión a todas para absolverlas de la herejía una por una. Pero es que eso no llegó nunca. Eso no llegó nunca. Porque todo el tiempo la madre abadesa posponía la confesión y no permitió que las monjas se confesaran. Había algunas monjas, a ver, a todas no se las puede tratar igual ni las podemos meter a todas en el mismo grupo. Y había algunas que eran más piadosas y que querían confesarse, pero claro, como la madre abadesa no disponía los días para hacer el retiro y para hacer la confesión, pues no pudieron confesarse al final. De hecho, mire, de las 10 que había jóvenes, 2 de ellas, que eran las más piadosas, terminaron marchando. Sor Paz, que además era la mano derecha de la abadesa, porque era la vicaria, Sor Paz y Sor Adriana, se marcharon del convento al final, después de que nos echaran a nosotros. Ellas se marcharon porque vieron que al final no tenía sentido nada lo que estaban haciendo. Pero es que ellas nunca han abrazado la fe. O sea, nosotros nos engañaron porque pensábamos que sí la habían abrazado. Pero luego, lógicamente, nos dimos cuenta que no, y con estos vídeos que estamos poniendo queda bastante claro y patente. O sea, ellas realmente nunca abrazaron la fe. Dieron el paso que dieron. ¿Por qué? Porque el 22 de mayo se le acababa el mandato a la madre abadesa. Y como ya había sido elegido 3 veces, que son los mandatos máximos, con un cuarto de dispensa, ya no podía repetir mandato. Ya había gobernado durante 12 años. Entonces ahora tenían que cambiar la abadesa y elegir a otra. Entonces, para poder mantenerse la abadesa en el cargo y en el poder, al final lo que hicieron fue, antes de que se le acabara el poder, dar el paso de adherirse a la Pía Unión para adherirse a la posición sede vacante, salir de la Iglesia Conciliar y entonces mantenerse como abadesa. Esa fue un poco la jugada que nosotros al principio pensábamos que no iban por ahí las cosas, pero al final se está viendo que sí, que efectivamente lo único que le interesa a Laura García de Viedma, llamada Madre Isabel, lo único que le interesa es mantenerse en el poder. Eso es lo único que le ha movido. Y poder manejar los inmuebles. Es lo único que le movía a ella. Y luego al final es que esta comunidad, como vamos a ver además con más vídeos, no se las puede considerar monjas, una comunidad de monjas. Son más bien una comunidad de amigas. Es como un piso de amigas, de estudiantes, pero poco más. O sea, no saben lo que es la vida religiosa y no quieren saber lo que es la vida religiosa. Que la culpa de no saber lo que es la vida religiosa no la tienen ellas, sino la Iglesia Conciliar, porque ellas han nacido, han vivido, se han criado y venían de la Iglesia Conciliar. Y claro, la verdad es que pasar de la Iglesia Conciliar a la sede vacante en 3 meses, yo la verdad es que estaba muy sorprendido, porque ellas me decían que lo veían todo con claridad y que aceptaban todo lo que yo le decía. Pues claro, en el momento en el que ya me dicen que aceptan todo y digo, pues den el paso y vamos a apoyarles a ustedes con todo. Y ahí fue cuando nosotros nos fuimos al monasterio, pero claro, estando ya en el monasterio, es cuando vimos que lógicamente no tenían intención ninguna de abrazar la vida religiosa según las normas de la Iglesia Católica. Me parece, padre, oportuno comentar de que Nuestra Señora en la Salet dijo: muchas casas de oración se convertirían en casa del Asmodeo. ¿Por qué? Uno de esos casos es la casa de Belogrado, que debiendo ser una casa de oración, es una casa que se dedica en todo menos a hacer oración. Quiero citar lo que nos dice la historia de la Iglesia, tomo 4 de Yorca Villoslava de Lavac, página 336. Nos dice: aquellas monjas, las jansenistas, vivían apasionadamente el jansenismo. Nada extraña en sus cabezas de mujer se tornasen las más tosudas e intransigentes, puras como los ángeles y orgullosas como demonios. Que roguemos a Dios que sean puras como los ángeles. Las llamará el arzobispo Perefixe de París. Las cualidades típicas de las jansenistas era austeridad rígida, que aquí no la hay, dureza de juicio, soberbia, falso misticismo y desprecio de la naturaleza humana. Se hacen mucho más antipáticas cuando las vemos en una mujer, en una monja como esta, sin ninguna virtud apacible y humana, y aún sin rasgo alguno de feminidad. Amados hermanos, cuando algo no es de Dios, rompe con la doctrina, rompe con la disciplina, rompe con la modestia y se vuelve en un Frankenstein.
¿Qué es lo que hacen estas señoras de Belogrado? Simplemente son el producto de Roma apóstata. Así de sencillo. Y a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Algunos obispos del Pusillo dicen, estamos así porque nos hace falta adherirnos a Roma apóstata. ¿Y qué nos va a dar Roma apóstata? ¿Qué es la gran ramera? La Torre de Babel. ¿Qué nos va a aportar? ¿Sus edificios? Los edificios sin Dios para nada valen. Bien se dice que el hombre santifica el lugar, no el lugar a la persona. Y la prueba está en Belogrado. ¿Quién ha venido a traer a la Iglesia Católica en su pequeño rebaño? Confusión, problemas. ¿Y qué es lo que ofrecen? Simplemente mentiras. Padre, usted me indica cuando continuemos. Pues sí, el minuto 12:30. En ese mismo vídeo vamos al minuto 12:30. Claro que sí. El que interviene es el presidente o el director de una revista de la Iglesia Conciliar que se llama Vida Nueva. Ok, Vida Nueva, pero ahí me da la razón. Sí. Es el que estábamos viendo hace rato. Sí, el que hemos visto ahora mismo. Nos vamos al minuto 12:30. 12:30, perfecto. Lo había cerrado, pero ahorita lo abrimos otra vez. Eso es. Ok, aquí lo tenemos ya, lo comparto. Pero la verdad que es muy interesante, porque pues cuántas cosas se aprenden que otros desconocíamos. Y pues Dios nuestro Señor pues los ha escogido a ustedes para padecer este calvario. 12:30. Eso es. Aquí lo vemos el minuto. Aquí está, 12:20. Que no tienen ningún tipo de reja, que pueden salir y entrar, que llevan algún tipo de actividades, pero si ellas son preconciliares para todo, ¿no? No para unas cosas sí y para otras no. Eso por otro lado. A mí sí que me sorprende mucho que José C. Acero hable de que el convento es una estafa, y hasta donde yo tengo entendido, porque me lo llegó a comentar, si no recuerdo mal, el propio Pablo de Rojas, no solo les pidieron ayuda, sino que de alguna manera tuvieron que poner dinero, creo que incluso hasta 6.000 euros, es decir, que salieron perdiendo dinero en esta aventura de Belogrado, ¿no? 6.050 euros el 5 de junio, no sé si pueden poner el pantallazo de la transferencia, 6.050 euros el 5 de junio para pagar el primer abogado que tuvieron. Nadie les ha dado esa cantidad, porque el Monseñor Ribeiro da Silva, el obispo brasileño, lo único que hizo fue poner 100 euros en un crowdfunding, y nadie más les ha dado dinero. A nosotros no solamente nos pidieron 1.200.000, sino que además tuvimos que dar de nuestro bolsillo 6.050 José, euros. ¿usted vio el oro en el monasterio? No, yo no vi el oro, yo me enteré por la prensa de eso. Vale, eso es, ahí está ya. Para esta tarde en la... Eso es, hay personas, aquí, bueno, cuando la prensa empezó a decir que ellas nos habían dado los 700.000 euros de un préstamo que habían pedido el año anterior a conocernos, claro, la prensa divulgó esa grandísima mentira y esa gran difamación, y las monjas se callaron, a pesar de que, como vimos la semana pasada en el vídeo que se puso y en los pantallazos que yo mandé de la conversación de WhatsApp, la madre precisamente se llevaba las manos a la cabeza. ¡Qué barbaridad! Son unos buitres carroñeros. Sí, claro, son unos buitres carroñeros, pero luego tú no eres capaz de dar la cara y de decir, oiga, no, ese dinero no se le ha dado a la Pía Unión, ese dinero lo invertimos en la obra del tejado del monasterio de Orduña. No fueron capaces de desmentir eso. Y hay personas que nos acusan de haber nosotros manipulado cosas del monasterio o haber vendido cosas del monasterio, pero es totalmente mentira, porque, como le digo, nosotros el tiempo que estuvimos en el monasterio estuvimos en la hospedería, no teníamos acceso a las cosas del monasterio, ni mucho menos, nada más que para entrar para decir misa. O sea, ¿qué vamos a vender nosotros? Ni qué vamos a hacer nada con ningún bien. Si fueron ellas las que nos pidieron primero 1.200.000 euros y luego tuvimos que darle nosotros 6.050 euros para pagar al primer abogado que ellas tuvieron. O sea, es que es absurdo. Es absurdo, es absurdo. Pero bueno, podemos ir al segundo vídeo y ahí vemos algunos comentarios más. El segundo vídeo habría que verlo hasta el minuto 1:58. Vídeo 2 hasta el minuto 1:58, los dos primeros minutos. La abadesa de Belogrado, que según don José lleva una vida tan desordenada, tan desordenada, que provoca en el grupo un estado como si hubiese una conspiración permanente, dice él. Nos han pinchado los teléfonos.
Ellas tienen manías persecutorias. Piensa que todo el mundo las persigue y que todo el mundo intenta asfixiarlas económicamente, estrangularlas para quitarlas de en medio. Pero no es así. Querido don José, estoy consternada. Seguido de enviarle el último mensaje esta mañana, el usuario se ha reseteado y mi teléfono está vacío. ¿De quién es este teléfono? Soy Sor Isabel, de las Clarisas de Belorado. Tengo por lo menos 4 teléfonos de Madre Isabel distintos, 4 contactos distintos. Empezamos hablando por uno, por WhatsApp. Decía que le hackeaban el WhatsApp, que tenía problemas no sé qué con el teléfono. Empezamos a hablar por Telegram porque parece que es más seguro. Hablamos por Telegram, de repente borra todos los mensajes de Telegram, me encuentro todos los mensajes borrados de lo que habíamos hablado y, pero madre, se ha borrado todo. Lo he borrado yo. Madre, se han borrado todos los mensajes. Los he borrado por seguridad. A nosotras nos escuchan. Luego cambia de teléfono y me habla desde otro teléfono porque ese se lo habían pinchado y que iba a denunciar el hackeo a la comisaría de las Chanchas. Sin pecado concebida. Don José, ahora tengo algo urgente entre manos y seguido salgo a comisaría para denunciar el hackeo del móvil. Cuando el policía, el Ertzaina, le pregunta que si sospecha de alguien, ella le dice que del obispo de Vitoria. Y de su superior, digo, pero vamos a ver, cuando a mí me explico eso, digo, madre, ¿cómo se le ocurre acusar a sus superiores, al obispo y a sus superiores, de que le están pinchando los teléfonos? Es que son cosas verdaderamente surrealistas. Han comenzado a sonar las teclas de mi teléfono solas, sin yo tenerle en mi mano, sino apoyado sobre la mesa. Así que vamos a indagar. Ya esas manías persecutorias no solamente son naturales en el ámbito de la naturaleza y de los seres humanos, sino que se extrapola también a lo preternatural. Es que hay demonios en Derio. Alguna de las hermanas más mayores de aquí nos expresaba que nunca había tenido paz en este sitio. Sinceramente nosotros no le hicimos mucho caso. No niego como sacerdote que existan los hechos preternaturales, faltaba más, no lo niego. En lo relativo a las monjas de Belorado no he visto nunca ningún hecho sobrenatural ni ruidos extraños. Los ruidos extraños que he oído estando en Belorado eran los ladridos de los perros y no eran extraños porque eran familiares. Tampoco pienso ni digo que digan esas cosas con maldad. Es todo una cuestión psicológica. Eso lo creen ellas y van creciendo, pero estoy convencidísimo de que no había nada. He tenido pues esa visión del demonio, o alguien me ha puesto una mano fría en la espalda, o tenía alguien a mi lado en la cama por la noche. Todas las monjas, absolutamente todas, necesitan de capellanes, de obispos, que son figuras temporales, que van, que vienen. Un obispo o un cura que va allí, está 2 semanas, 3, un mes o 3 meses, porque claro, si vienen de Brasil, es imposible realizar una supervisión efectiva sobre la vida religiosa de esa comunidad. Entonces, esto es lo que le interesa precisamente a la abadesa, que no haya nadie por encima de ella, que supervise y controle la vida religiosa. Frente a todo lo que nos han querido hacer creer, antes había muchísima más autonomía. Pero claro, es que Madre Isabel no puede tener a nadie que le haga sombra. Ella es la única autoridad y se convierte en la papisa Isa. Tenía 4 teléfonos la abadesa, borraba los ya mensajes, pensaba lo que podemos le habían dejar, padre. hackeado, el teléfono. Claro, es que realmente las monjas, además en clausura, se crea una dinámica, pues muchas veces... Lo podemos dejar ya ahí. Bueno, para que vean un poco el nivel. La que hablaba sobre los demonios es la madre abadesa, Madre Isabel, Laura García de Viedma. Fíjese, por ejemplo, ¿usted reconoce ese hábito, padre Vergara? ¿Usted reconoce el hábito que lleva? Mire, yo la verdad estoy escandalizado porque veo mundo y mundo. No veo una preocupación por la oración, por seguir la regla, porque ¿qué es lo que nos enseñaron los santos? Los de la vida enclaustrada. Apego a la regla, apego a la obediencia de la autoridad legítima, al amor de Dios. Aquí, ¿qué es lo que veo? Veo mundanidad, veo libertinaje, veo unos demonios puestos en un claustro para destruir la sede vacante. O sea, yo no le veo absolutamente nada de Dios. Es lo que yo alcanzo a apreciar aquí. No, es que son un grupo de amigas. Ya no creo ni siquiera que tengan intención de destruir la sede vacante. Lo que pasa es que ellas se dieron el paso a la sede vacante para salirse de la iglesia conciliar y quedarse con los monasterios. Esa es la realidad. A ellas lo único, sobre todo a la abadesa, lo único que le mueve es el interés personal. Nada más. Bueno, yo quisiera hacer un comentario, mire. En la historia de la infiltración judía y de la historia de la sabotaje de la quinta columna, siempre lanzan como exponentes a personas aparentemente, con perdón de la palabra, imbéciles, o como que andan medio perdidos, como que no saben qué hacer.
pero siempre apuntan en la misma dirección y siempre los protege las estructuras alternas y nunca los baja. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Estas personas, estas 7, 10, 15 mujeres, las que sean, no son omnipotentes, no se mandan solas y en España hay un gobierno anticlerical. Es decir, alguien las deja hacer. Para que digan todas sus barbaridades. Sí, pero aquí en España están abandonadas, ¿eh? La Iglesia Conciliar se las quiere quitar de en medio, lo que pasa es que tienen 8 pleitos abiertos en los juzgados, pero claro, los juicios al final pues se retrasan siempre y por eso están todavía en los monasterios. Habrá que ver cuando terminen los pleitos, que terminarán el año que viene o en un par de años como mucho, habrá que ver cuando terminen los pleitos qué es lo que pasa y si verdaderamente las echan, que lo más seguro es que las echen del monasterio. De hecho, el abogado, el arzobispo de Burgos conciliar, el arzobispo de la Iglesia Conciliar, precisamente increpó ya últimamente en público, en los medios de comunicación, a la justicia de España, porque no paran de posponer algunos juicios, diciendo que ya está bien, que las echen ya de una vez del convento y que se dejen de tonterías. Esto lo dijo el arzobispo de Burgos. El arzobispo de Burgos está muy nervioso con este tema. ¿Por qué? Porque ha sido, como se suele decir, una patata caliente que le ha venido encima y que no se la puede quitar de ninguna manera. Pero ellas, ya le digo, ellas han sido oportunistas. Al venirse a la sede vacante han sido oportunistas. Y claro, el problema es que están tirando por tierra la imagen de la sede vacante, porque al final siguen siendo igual de modernistas que eran en el Vaticano II, pero diciendo que son sedevacantistas, o sea, y negando cualquier tipo de ley de la Iglesia Católica, y luego pues inventándose todas estas cosas, de que si los demonios, que si no sé qué, que yo ya no sé hasta qué punto se lo inventarán o no se lo inventarán, o simple y llanamente es que de alguna manera se han hecho una película psicológica, porque desde luego ahí no hay nada preternatural. Todo lo que ellas dicen son cuestiones psicológicas. Yo en el tiempo que estuve allí y lo poco que las conocí me bastó para entender eso y darme cuenta de eso. Pero ellas están RQR con que hay demonios, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Justo el demonio está en el monasterio que ellas querían vender. ¡Qué casualidad! O sea, el monasterio que quieren vender es en el que está el demonio. En los otros no hay demonios, ¿eh? Solamente en el que quieren vender. Y luego, tan religiosas que son, o sea, como pones a la venta un monasterio que se supone que está infectado de demonios, ¿para qué? Para dejarle el demonio a los que vengan después a comprar el monasterio. O sea, es que no tiene sentido nada, padre. Es todo una especie de teatro, es una especie de teatro que se han ido montando, que no sé hasta qué punto se podrán creer ellas mismas los propios papeles que están desempeñando, pero es ridículo. O sea, ya digo, solamente tienen demonios en ese convento. Me parecería que el arzobispo de la falsa iglesia de Roma Apóstata, el falso obispo, es un farsante. ¿Por qué? A mi juicio, en México, los juicios se ganan no en los tribunales, sino abajo de la mesa. Es decir, si quieres ganar ese territorio, no lo vas a ganar ante el juez. Aunque el juez es anticlerical o es un gobierno anticlerical, pero hay muchas maneras de ganar los juicios. Pues la parte más débil, ¿son 6 mujeres? ¿O 10 o 15 o las que sean? ¿Cuál es el punto débil? Entonces, cuando quiere uno hacer las cosas grandes, forme una comisión, vaya y siga el proceso legal. Pero hay otras maneras de forzar y acelerar de un día para otro y en el mismo día. Claro, esto se trata de ¿qué? De una figura, de una institución que es destruir una imagen de religiosidad. Porque ¿qué va a decir el español normal? Y esas son las monjas. Dios nos libre. Mejor así me quedo. Que los católicos de verdad abusamos de las personas, como intentaban dar a entender el jefe de prensa, que es que las sometemos a abuso psicológico por imponerles el ayuno desde las 12 de la noche. O sea, es que es tan absurdo ese argumento, padre, que es que yo lo he tenido que oír varias veces para creérmelo. O sea, que me acusen de abuso psicológico por decirles que no se puede beber ni agua desde las 12 de la noche si van a comulgar al día siguiente por la mañana, pero si es que es el ayuno eucarístico hasta tiempos de Pío XII, si es que es lo que se ha practicado en la Iglesia Católica, es que eso no es nada nuevo. Yo me he molestado un poco porque pues incluso defendí al jefe de prensa, que a mí me molesta su figura, porque me hablaron gente externa de España que era como un padrote.
lo cual pues es una figura que denosta la imagen pues de estas mujeres. Yo le dije, no, tranquilos, no levanten falsos. Pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se está exponiendo? Las religiosas son esposas de Cristo. No son figurillas para andarlas poniendo aquí, allá, vendiendo cosas. No es que eso no tiene nada que ver con eso. Yo pienso y hago un llamado. A ver, todos nos podemos equivocar. Y todos no nos hace daño pedir perdón. Si estas personas aman a Jesucristo, pueden hacer mañana mismo, hoy mismo, su juramento antimodernista. Hoy mismo pueden hacer su profesión de fe tridentina. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Primero están los asuntos de Dios y después los del mundo. Por los asuntos del mundo, ¿están perdiendo su alma? No, pues que no son de Dios. ¿Y qué va a hacer mañana? ¿Y San Francisco qué pensaría de eso? Y uno como sacerdote, ¿qué tiene? El pan de mañana y el de pasado mañana. Hay un Dios que reina hoy y reinará mañana. Y Él proveerá por nosotros. Nosotros estamos demasiado preocupados en eso. Bueno, a mí me parece que no me creo yo de que obren solas y que aparentemente han confundido a la autoridad eclesiástica de Roma apóstata y a la autoridad civil de un gobierno anticlerical y todo el mundo le está viendo la cara. 12 escuinclas. A mí me parece absurdo, pero puede ser, puede ser. Lo que pasa es que ahí el hermano de la abadesa, de Laura García de Viedma, es abogado en Burgos. Un abogado de Madrid, en cuanto vio el panorama de las monjas de Belorado, se ofreció a prestarle sus servicios. Y entonces, al final, entre los dos abogados, el hermano y el otro, un tal Alaez, están poniendo pleitos por todos sitios. Entonces, claro, hasta que los pleitos no se cierren, no pueden tomar ninguna decisión. Pues, claro, lo que pasa es que aquí los dos abogados han jugado muy bien sus bazas, abriendo pleitos en varias instancias para que se retrase la decisión, porque hasta que no se cierren los pleitos no pueden tomar la decisión final. Pues aquí ha sido más bien una jugada, desde luego, maestra de los abogados de las monjas, para ralentizar el proceso. Ya que terminemos el video, si me puede compartir los datos de las personas para ver quiénes son. Bueno, sobre todo los que tengo, porque tampoco tengo muchos, o sea que... No, con el puro nombre, porque pertenecen a algún despacho, pertenecen a algún lugar, y a eso nos da algunas luces, pero aquí yo que veo algo. Veo la mano de Satanás, revestida de ángel de luz, pretendiendo la justicia. En México, dice México se cuece aparte, ¿no? Que hasta con un rollo de alambre salta en un banco, ¿no? Pero es interesante lo que pasa allá. A mi juicio, ese caso se va a reproducir. Se va a reproducir, y mientras siga pegando, se reproduce. Es como una herejía. Da resultados, la vuelves a repetir. La maquillas y la reproduces, ¿no? Entonces, aquí nos estamos enfrentando a una humillación de hombres de iglesia. O sea, los hombres de iglesia los humillan en público quienes se dicen amar a Dios. ¿Por qué? O sea, ¿qué pecado es? Que a un señor obispo lo traten así. Eso es muy grave. Y unas religiosas que aparentemente que no saben nada. O sea, ante la ley de Dios, ¿qué es eso? A mí la ley del mundo me importa un comino. Pero, ¿qué pasa? ¿De quién están hablando? ¿Cómo le hablan a usted? ¿El señor Ciacero? ¿Cómo es el señor Ciacero? Es el padre. Sí, claro, entonces, pero aquí todo el mundo considera que no soy sacerdote, dentro de lo que es el ámbito, lógicamente, de la Iglesia conciliar y demás. Y como lo primero que hicieron en cuanto salió a la prensa el caso de las monjas de Belorado, salió el día 13, bueno, pues el día 15 ya me estaban difamando diciendo que había sido bartender, barman, que había trabajado en la hostelería, y claro, ya empezaron a poner en duda que yo sea sacerdote. Bueno, entonces, de cara a la sociedad... Esa Roma prostituta es la que nos señala en un servidor de faltar al respeto, de que no guardo las formas.
O sea, ustedes tienen derecho a faltarnos al respeto. Y este mensaje es para la gente que se escandaliza cuando a nosotros nos están denostando. ¿Y por qué la Sociedad Talmúdica de Trento no presentó una sola muestra de apoyo al padre Cesero? O se tomó la molestia de investigar. ¿Por qué? Porque es una secta. ¿O por qué el obispo Piparunas nada más piensa en él? ¿O por qué los demás obispos? Yo no hago caso. Oiga, dudas, investiga si es obispo o no es obispo. Investiga si es padre o no es padre. Pero no te quedes en la duda. Porque estás siendo como un traidor. Porque el cáncer es interno. Porque ¿cómo puede ser posible que un sector de la iglesia esté sufriendo opresión y los demás se hagan los que no ven? Y nada más se preocupan cuando a ellos les afecta. Esos son unos mercenarios. Una secta maldita. O como ya el padre Ramiro Rivas, amante de la tradición, amante de la gloria de Dios. ¿Y qué hiciste? O Crocuel. ¿Amas a Dios? ¿Y por qué no lo muestras con las obras? Si realmente eres sincero, cerciórate de una cosa y defiende a la iglesia. Porque no puede un católico guardar silencio mientras una parte de la iglesia está sufriendo ignominia. Eso me parece inconcebible, que es la muerte del cuerpo místico de Jesucristo. Me molesta eso, padre. Se era para denostarlos. Así, y bueno, vean por lo menos quién tiene el valor de hacerlo. Y quien llega después es una persona pues, que mete a un fray Pedro homosexual o con un antecedente de esa naturaleza, que está el expediente. Sí, me gustaría que fray Pedro platicara con nosotros, que nada más con su sonrisita quiere conquistar a medio mundo. ¿De dónde viene? ¿Quién te ordenó? ¿De dónde saliste? Y ahí sí hay que guardar silencio, porque denostarlo y señalarlo es faltarle el respeto. Pero que Roma Apóstata nos falte el respeto a nosotros, sí, hay que ser humildes. ¿Por qué? Ellos se crecen hasta donde nosotros los dejamos ser. ¿Por qué? Porque la tradición, el pequeño rebaño está siendo fraccionado. ¿Y qué piensa en su pequeña fraccioncita? No piensa como iglesia. ¿Cuándo un señor obispo piensa en iglesia en el mundo entero? Piensa en él y en él. ¿Por qué? Porque tiene mente de esclavo. Porque tiene mente de una persona apartada de la iglesia. Hay que pensar como iglesia, amar a Jesucristo, esté donde esté. Donde haya un católico, un señor obispo, uno que esté sufriendo y que defienda la fe. Y no esos zánganos que se cuelgan no teniendo vocación. Porque es ahí donde se conoce al buen cristiano. Lo que nos molesta no son los problemas contra la fe. Por eso se aprueba la tesis materialiter. Por eso se aprueba la casiciaco. ¿Y qué pasa con los verdaderos hombres de iglesia que están sufriendo? No les importa un comino por la labor que estamos haciendo por defender la iglesia. Yo le agradezco a las 4.500 personas que nos están viendo, que gracias por compartir con nosotros su tiempo, pero es una realidad. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Roma Apóstata nos va a humillar. Y si van a señalar algo, que lo demuestren. Y si nos hemos equivocado, pediremos perdón. Pero Roma Apóstata no es nada. Es una ramera, es una puerca. Es una prostituta. Y esas monjas, moscas de Belogrado, son para mí unas prostitutas teológicas. Y si les molesta que su famoso director de comunicación que se comunique. Porque ya estuvo bueno de que nos vean la cara. Somos mexicanos, pero no somos indios. Y tenemos cara para hablar. Y lo que resulte de esta entrevista es mi responsabilidad, no del padre. Mi responsabilidad en su totalidad. Adelante, padre. Bueno, yo me responsabilizo de todo lo que digo, que no tengo por qué ocultarlo. Y además es que, como están viendo todas las personas,
Es que no solo lo digo yo, es que me da la razón el jefe de prensa. Es que es el mejor aliado que puedo tener, padre, es el jefe de prensa, porque es que me deja sin argumentos. Él les justifica todos mis argumentos. O sea, fíjense que en las veces que hemos salido en programas, jamás me han acusado ni de haber vendido nada, ni de haberles, no sé, engañado en algo. Me acusan de maltrato psicológico por imponerles el ayuno y la abstinencia y el ayuno eucarístico. O sea, esas son las únicas excusas que tienen las monjas para habernos echado de velorado. Esas y no otras. Porque si hubieran tenido otras, conociéndolas como las conozco, ya lo habrían dicho. Y no han dicho nada. Han dicho precisamente lo mismo que digo yo. O sea, ¿por qué? Porque no hay más. Porque no hay otra cosa más detrás. Vamos a ver el siguiente vídeo, padre, y seguimos viendo. Con gusto lo comparto. ¿Es el 4 del 4? ¿Aquí lo tenemos? El vídeo 3, desde el minuto hasta el minuto 0.25 y luego nos vamos al minuto 2.25. ¿Este está del 3.30 o había otro del...? No, este ya lo quitamos, y nos vamos al vídeo número 3, que es un vídeo en el que aparece Francisco Canals, el jefe de prensa, a ver si en primera plana en la calle del juzgado. Ok, aquí, mire, vamos a retomar el vídeo 3, ¿verdad? Eso es, el vídeo 3, eso es. Los 25 primeros segundos. Y luego ya nos vamos al minuto 2.25. Correcto, aquí lo tenemos ya, lo comparto en un segundo. Y fíjense que está muy interesante cómo se da la mecánica de cada quien sus maletas. Aquí está, lo comparto. Para entender que se reniega de don Pablo de Rojas y don José C. Acero en este nuevo comunicado que se va a publicar mañana? Totalmente, porque como sabéis, la relación con ellos no es buena. Ellas cortaron, aquello fue una etapa en la cual hubieron también, pues bueno, muchos desencuentros, muchas tensiones. Y es que las monjas, como son de clausura, no son expertas en selección de personal. Pero bueno, ahora ya ellas ya se miran un poco más el currículum. Pues enseguida vamos a hablar con José C. Acero, que es la persona que junto... 2.25. 2.25, eso es. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por atendernos, señor C. Acero. Le quiero preguntar en primer lugar, ¿qué le parece que hayan renegado, me parece una palabra un poco fuerte, las monjas de Belorado de su persona y también de la de Pablo de Rojas? Ambos dos, usted y Pablo de Rojas, estuvieron allí, incluso viviendo durante una temporada mientras asesoraban a las monjas. Bien, bueno, a ver, nosotros estuvimos allí desde el 13 de mayo, físicamente hablando, desde el 13 de mayo hasta el 24 de junio, casi mes y medio, no llegó al mes y medio, 40 días o así. En el momento en el que solicitaron que marchásemos, marchamos y ellas ya... Sí, comentario, padre. ¿Sí? Estas religiosas, cuando caminan, parecen que están como Frankenstein. O sea, no sé si tengan problemas para caminar o tengan problemas mongólicos. A mí me recuerdan a las películas del oeste, a los vaqueros del oeste que van así, con los brazos abiertos y las piernas abiertas, le faltan echarse la mano a las pistolas, casi. Desde ese preciso instante renegaron de nosotros. Marchamos y ellas ya desde ese preciso instante renegaron de nosotros. El caso es que ahora lo han hecho de alguna manera oficial después de un año. Bueno, vale. Pero ¿renegaron de qué renegaron? Porque renegaron de alguna forma de cierta asistencia espiritual. Creo que ha dicho el... Fíjese, esta cara de aquí se me hace muy, muy curiosa. Porque renegaron de alguna... Cuidado con esa cara. Forma de cierta asistencia espiritual. Creo que ha dicho el señor Francisco Canals que van a rehacer el manifiesto, que por cierto lo hicimos nosotros desde la Pía Unión, aquel manifiesto católico que firmaron ellas ante notario. Lo van a rehacer, lo han reducido a 56 páginas. O sea, reniegan de nosotros en cuestiones de fe, pero no en otras cuestiones, porque esto como tal mucho, y como he demostrado... Señor C. Acero, esto me interesa mucho, que sí, es verdad que no sé si tendrán asistencia litúrgica, ejercían de portavoz, pero ¿les daban algún otro tipo de asistencia financiera a estas monjas?
Y no solo financiera, o sea, asistencia espiritual, que era básicamente nuestro papel, era asistirlas espiritualmente, pero lógicamente no las íbamos a dejar desatendidas en medio de todo el bullicio que se había montado, así que les dimos también asistencia a nivel civil y asistencia económica. El primer abogado que ellas tuvieron, como decían que no tenían dinero, luego uno se entera de que tenían oro por allí, nosotros no sabíamos nada en aquel momento, a nosotros nos decían que no tenían dinero y nos llegaron a pedir 1.200.000 euros para pagar el monasterio de Orduña, pero el 5 de junio tuvimos que pagar precisamente el primer abogado que ellas tuvieron, porque supuestamente no tenían dinero, y tuvimos que abonar 6.000 euros, 6.050 euros para ser exactos. He mandado esta tarde el pantallazo de la captura de la transferencia, no sé si se podrá poner en pantalla, para que vean que no me invento nada. Me sorprende, señor Ceacero, que ustedes tuvieron que prestarle dinero y luego hemos conocido que ellas han vendido, una de ellas ha vendido una importante cantidad de oro para cubrir deudas. ¿Usted sabía de la existencia de esa cantidad de oro? No, eso es lo que le acababa de decir, que no teníamos ni idea de que tenían oro en absoluto. De eso nos hemos enterado por la prensa. Nosotros lo que ellas nos decían es que no tenían dinero, que estaban agobiadas, que estaban ahogadísimas, y nos pedían ayuda no solamente espiritual, sino, pues, ya le digo, económica. Tuvimos que aportar los 6.050 euros. Pero es que es más, todo el mundo sabe que ellas dicen que tienen unas asociaciones civiles, ¿verdad? Que transformaron las asociaciones, las entidades religiosas, asociaciones que están registradas inscritas en el registro de entidades religiosas del Ministerio del Interior, las pasaron o las transformaron en asociaciones acogidas al Registro General de Asociaciones. Esa transformación la hicieron con nuestro asesoramiento. Fuimos nosotros los que les recomendamos hacer aquello, fuimos nosotros los que les hicimos la Pía Unión. Les hizo los estatutos de las nuevas asociaciones, les realizó los formularios a presentar en el Ministerio del Interior, de manera que ellas solamente tenían que poner los datos de ellas, que solo ellas conocían. Pero es que nosotros le bajamos de la página web del Ministerio del Interior hasta las tasas que tenían que pagar. He mandado los pantallazos también a Javi Bastida, no sé si los podrán poner por ahí en producción, para que se vean todos esos documentos que nosotros los hicimos. Vale, es que como no veo la tele ahora mismo, no sé si lo están viendo o no. Y señor Ceacero, todos esos documentos... Es que este movimiento me llama la atención, efectivamente, porque las monjas crearon dos asociaciones para transformar los monasterios en entidades civiles. ¿Esto qué objeto tiene? ¿Por qué lo hicieron las monjas? ¿Qué es lo que buscaban? A ver, en un primer momento, lógicamente, si ellas se apartan de la Iglesia Católica, ellas necesitan tener una entidad jurídica con la que trabajar y con la que relacionarse con el Estado. Entonces, la ley lo permite, eso no lo hemos inventado nosotros, o sea, se permite lo que es el traslado de una entidad, de un registro a otro, eso es totalmente legal. Ahora bien, en el caso de pasar de entidad del registro de asociaciones religiosas al registro general de asociaciones, primero lo solicitas y luego el Ministerio del Interior te lo tiene que aprobar. Aquí es donde el Ministerio del Interior no les aprobó el traslado, con lo cual ellas no tienen esas asociaciones civiles que dicen tener, que nosotros les recomendamos que lo hiciéramos, pero bueno, hay un momento en el que si ves que las cosas lógicamente no salen, pues no salen y punto. O sea, lo único que les queda a día de hoy es fundar una asociación de cero, como han hecho, por ejemplo, con la sociedad civil para regentar el restaurante de Arriondas. O sea, tienes que fundar una asociación de cero, pero no sigas diciendo que eres la Asociación de Monasterio Santa Clara de Derio o de Belorado, porque no es así, porque ahora mismo la representación jurídica la tiene, nos guste o no, el señor Iceta, y el Ministerio del Interior a ellas no les admitió el traslado. ¿Se puede solicitar el traslado? Sí, se puede. Nosotros les recomendamos que lo hiciéramos y así lo hicieron. Después de que nosotros les asesoramos y les dimos masticado todos los documentos, 8 o 10 documentos que les tuvimos que hacer para que ellas los pudieran presentar. O sea, ¿reniegan de qué? ¿Del manifiesto? Bien, pero de la asistencia civil y de aquello que le dijimos no reniegan, ¿verdad? Al contrario, siguen diciendo a día de hoy que son asociación civil cuando es una mentira como un castillo de grande. Señor Ceacero, una última cuestión muy rápida le voy a preguntar, es que aquí tenemos duda y igual usted sabe la respuesta. Unas monjas excomulgadas que han sido expulsadas de la orden en la que estaban hasta hace muy poquito, las clarisas, ¿pueden seguir llevando el hábito de monja?
Vamos a ver, hay monjas tibetanas, hay monjas ortodoxas, hay monjas anglicanas y nadie les pone ninguna pega por llevar hábito. O sea, eso no es óbice. Ellas se apartaron de la Iglesia Católica, bien, vale, pero es que tendrían que llevar una vida de religiosas, de monjas, que ese es el problema, que no la llevan. Por eso yo accedí hace poco a una entrevista en Código 10 y ahora estoy accediendo con ustedes para aclarar delante de toda la sociedad que estas señoras no son monjas de clausura y que además es que nosotros se lo dijimos desde el primer momento, porque he mandado también otro pantallazo que no sé si lo podrán poner, un mes casi antes de que firmaran el manifiesto, cuando estábamos en conversaciones, el 17 de abril de 2024, yo le explico a la señora Laura García de Viedma, a la entonces abadesa Isabel, le explico cuáles son las exigencias de la vida religiosa, porque si ellas dicen que salen de la Iglesia conciliar para abrazar la Iglesia antes de 1958, bien, pues unas monjas de clausura cometen pecado mortal si hablan durante el día, cometen pecado mortal si no van a rezar las 8 horas litúrgicas que tienen que rezar en el coro en la capilla, cometen pecado mortal si salen de la clausura, es más, incluso incurren en excomunión saliendo de la clausura. ¡Qué barbaridad! Todas esas cosas se las expliqué muy bien por teléfono. Y la monja, Laura, me dice al día siguiente, el 18 de abril, no soy capaz. No soy capaz, no soy capaz de ser monja de clausura. Oiga, y a día de hoy, un año después, siguen diciendo que son monjas de clausura y que tienen un restaurante de carretera. Pero es que esto es... Menos mal que esto les ha pillado a los cardenales aislados, porque si no, qué disgusto. Menos mal que están con otras cosas, porque madre mía, ¿cómo está el patio ahora mismo? Señor Ceacero, gracias por atendernos. Lo podemos dejar ya ahí, padre, gracias. Eso es. Bueno, vamos ahora con todo lo relacionado. Les decíamos al inicio que Ricardo Monreal hizo de las suyas el día de ayer y con un tema muy importante como es la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Hoy incluso le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema que se discutió el día de ayer en la Cámara de Diputados y que la votación quedó 339 a favor, 100 en contra y 4 abstenciones para que pasara ya en lo general y lo particular esta iniciativa que fue enviada desde el Ejecutivo. ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa? Pues perseguir el delito. ¿Sí me escucha, padre? Sí, ahora sí. Con el audio aquí. Sí, me imaginaba, porque veía que no me oía. Digo que, fíjese, qué es de lo que se estaba hablando en este vídeo, creo que ha quedado claro, pero bueno. Ellas, delante del juzgado, el jefe de prensa de ellas, anuncia que renuncian al manifiesto católico que habían firmado y que nosotros le hicimos, renuncian a ese manifiesto, lo reducen a 50, tenía 70 páginas, casi 80, lo reducen a 56 y al día siguiente supuestamente lo iban a publicar. Bueno, el hecho real es que no han publicado nada, que reniegan del manifiesto católico donde es todo pura doctrina, pero luego, por ejemplo, nosotros, además de ayudarle, asistirles a nivel doctrinal y espiritual, como bien digo en el vídeo, les asistimos tanto a nivel jurídico en un primer momento como a nivel económico también. Sin embargo, a eso no han renunciado, porque ellas, por ejemplo, mire, entre otras cosas, el que se esté demorando tanto los juicios es precisamente por lo que les recomendamos nosotros al primer momento. Bien, ustedes se van a salir de la Iglesia conciliar, necesitan una figura jurídica con la que tratar con el Estado, bueno, pues se hace el traslado de la asociación religiosa que está dentro de la Iglesia Católica, que es una entidad dentro del Ministerio del Interior del registro de asociaciones religiosas. Cambiamos esta entidad y la llevamos al Registro General de Asociaciones. Eso se lo recomendamos nosotros. Le hicimos nosotros todos los papeles, como he demostrado en ese programa, con los pantallazos y demás. Le hicimos todos los documentos, le hicimos los estatutos nuevos de las asociaciones. O sea, todo se lo hicimos desde la Pía Unión. Padre, usted me ha dado a mí las gracias porque la Madre Abadesa todavía, después de todo lo que ha pasado, después de habernos solicitado salir del monasterio, no ha sido capaz de decir nada. Y ellas renuncian del manifiesto católico, que es cuestión doctrinal, pero no han renunciado del asesoramiento jurídico que le dimos desde el primer momento, que gracias a eso ellas ahora están retrasando todo los juicios que están retrasando, pero porque se dio el paso de cambiar las asociaciones, las entidades, o sea, los monasterios como entidades religiosas a el registro de entidades generales. Ese fue el paso que de alguna forma
está haciendo que ahora todo esto se esté dilatando más. Porque claro, nosotros pensábamos que en un primer momento ellas hacían esto por el bien de la Iglesia y porque se habían convertido a la fe católica, pero estamos viendo que no. Y al final ellas lo único que hicieron fue aprovecharse de nosotros todo lo que pudieron desde el primer momento, y cuando vieron que nosotros les exigíamos y que nosotros no íbamos a ser... Porque claro, la abadesa lo único que quiere es un cura cada 3 meses. Claro, los que vengan de Brasil vienen con visa de turista. Pueden estar 3 meses y a los 3 meses se tienen que volver. Pues un cura que venga cada 3 meses y ya está. Y que no les haga un seguimiento. Eso es lo que ellas quieren. Hago un comentario. Nosotros hicimos un video hace unos 3 o 4 meses que le titulamos Las moscas de Belgrado. A las 4 horas, con 6,000 visitas, el gobierno español lo suprimió. Que porque habíamos tomado un espacio de la cadena española. Entonces, en ese aspecto, me llamó la atención. El gobierno español suprime quien habla mal de estas personas. Por otra parte, las deja hacer. Asesoramientos, se dijo, esto es misterioso. Y yo pienso que a todo católico lo que nos tiene que interesar es qué dice Jesucristo nuestro Señor. Estas personas son del mundo y hacen la paz con el mundo. Entonces, esto debe servir como un escarmiento para mí, porque a veces dicen, mira, hemos traído un padre del modernismo a la tradición. ¿Así? ¿Y quién lo preparó? Imagínense si esas monjas hacen ese daño atroz, que era un director de almas, modernista, en el seno de la iglesia. ¿Y quién lo ordenó? Un ejemplo, Isidro Puente Ochoa. Un filo judío que se le confiere media ordenación que no existe y a dirigir las almas. ¿Sabe lo que eso representa? Por eso dice el prontuario de teología que conceder órdenes sagradas a un no católico o a uno que no tiene la fe es conceder la licencia a un ministro de Satanás. Entonces yo pienso que debemos sacar un aprendizaje, la feligresía. Cuando digan, se ha convertido del modernismo, viene Viganó a la tradición, cuidado. Es un lobo rapaz que no tiene la fe católica y que tiene todas las ideas modernistas. ¿Por qué lo vamos a recibir? No es gloria, es detrimento. Que se ha convertido, ¿por qué se le va a recibir con gloria a un apóstata traidor a Jesucristo? Tendrá la historia que tendrá. Tiene que demostrar su amor a Cristo. Y nada de que ténganle paciencia, con caridad cristiana, in mansuetudine, dice Trento. No, señor. A Jesucristo se le respeta. No podemos permitir ni hacerle gloria al plan judío de que así viene del modernismo, de modernistas dice católico, sacerdotes, monjas, lo que sea. Sí, pues aquí el amor a Jesucristo se demuestra con las obras y la confesión de la fe. Yo pienso que, bueno, esto fue un experimento que se actuó de buena fe, y siempre que se actúa de buena fe, quien no tiene a Cristo lo utiliza para destruir. Es mi punto de vista personal. Sí, vamos al vídeo 4, padre, a ver si terminamos hoy los vídeos. El vídeo 4, ver a partir del minuto 0:42. 4 de 4, muy bien, aquí está. No, 4 de 4 no. El vídeo 4 de la página 3. Ok, de la página 3, muy bien, ahorita lo corregimos. Sí. Compartimos aquí en pantalla. Un segundo. Desde el segundo 42, 0:42. A partir de ahí es donde viene lo interesante. Ese es. 0:42. Muy bien, lo compartimos inmediatamente. Aquí fíjense que el programa es un programa, bueno, los presentadores son ateos, es un programa además medio de broma, pero fíjense a la conclusión que llegan los mismos presentadores. Estén atentos para que entiendan cómo estas personas, incluso ateas, entendieron perfectamente la impostura de las monjas. Te quería preguntar, la relación actual
José C. Acero era un hombre, en definitiva, muy inquisidor, tenía que hacer ayunos, tenían que confesarse cada 7 días, dirección espiritual, tenían que rezar de rodillas, de manera, condiciones bastante duras. Las monjas dijeron, no, no es lo que queremos, somos monjas, pues bueno, un poco entregadas, ¿verdad?, pero no queremos estar en esta disciplina estricta. Y bueno, pues son capellanes que van pasando, que son figuras que van y que vienen. Luego ha pasado Da Silva, ahora hay Fray Pedro, ahora mismo, y bueno, es normal que en todos los conventos hay religiosos que hacen las misas, pero que no forman parte de la comunidad de clausura. Sin embargo, ellas son el secretariado permanente, están allí y van a seguir estando. O sea, Francisco, las hacía currar y no les gustó, vamos, o sea, les ponía ahí a rezar. Les hacía hacer cosas de monjas y decía, hasta aquí hemos llegado. Hombre, y era haciendo cócteles mientras. Es que no era justo tampoco. ¿Puedo hacerle una Un momento, José C. Acero, muy buenas tardes. Tardes, ¿qué tal están? ¿Qué tal? No sé si estaba escuchando lo que estábamos escuchando del portavoz de las monjas. Sí, lo he estado escuchando. Y bueno, la verdad es que mejor no lo ha podido decir, porque me da la razón en todo lo que he dicho. Sobre los motivos por los que nos solicitaron marchar del convento. Y es que no aceptaban las normas de la Iglesia antes de 1958, porque yo no le quise imponer nada por capricho. Vamos a ver, para ser monja hay que cumplir unas normas. Esté donde esté uno, existen monjas tibetanas, existen monjas ortodoxas, existen monjas anglicanas. Claro. Cada una, esté donde esté, tiene que cumplir unas normas. Es así de sencillo. Es que si yo estoy en una asociación X, tengo que asumir las normas de esa asociación como socio, simple y llanamente, si no se trata de más. Entonces ellas dijeron, nos apartamos de la Iglesia conciliar, decimos, abrazamos la posición sede vacante de que no hay papa desde 1958 y por lo tanto nos sometemos a las normas de la Iglesia Católica en 1958. Claro. Vale, pues según estas normas, según el derecho canónico de 1917, que era el que estaba en vigor en 1958, dice que la monja de clausura no pueden salir de los muros de la clausura. Si salen de los muros de la clausura, incurren en excomunión. Que no puede entrar nadie dentro de los muros de la clausura. Si alguien entra, incurre en excomunión tanto el que entra como la monja que le abre la puerta y la abadesa que lo permite. Que tienen que rezar 8 veces al día en la capilla, el oficio divino, o lo que ahora llaman las liturgias de las horas. Que tienen que ayunar las monjas de clausura, Las monjas de clausura, por derecho canónico, tienen la obligación de ayunar desde el 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, hasta el sábado de Pascua, que suele caer en torno a abril. O sea que son 6 meses de ayuno comiendo una vez al día. O sea, la vida de una monja de clausura, según las normas de 1917, es una vida muy estricta, pero no me la he inventado yo. Es una vida multisecular que estaba codificada en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica hasta la muerte de Pío espérese, XII. porque tenemos en plato una monja dominica a la que le quiero preguntar. Claro, era hasta el año 1900 no sé cuánto, el tiempo ha evolucionado. Había una serie de normas que, por ejemplo, cuando yo estaba en Argentina, monja de clausura, no podías comer carne, pero resulta que el pescado era muchísimo más caro, entonces más vale que comieras la carne si era por austeridad o por penitencia. Yo creo que los tiempos han cambiado. El problema es que hay un gran paternalismo por parte de estos señores que quieren imponerles a las monjas, y allá se han encontrado con una monja que era más fuerte que él y que decidió que a él no le iba a imponer absolutamente nada. Aquí no había un tema de ser monjas de clausura fieles al preconcilio, sino había un deseo de seguir a una persona con un plan de negocio determinado en el que tenía un grupo de personas que estaban un poco sometidas. En esto quieren justificarlo, lo traen al falso obispo y al falso sacerdote, al coctelero, porque tampoco es un sacerdote legítimamente reconocido por la Iglesia Católica, y él quiere imponerles como un gran señor a las monjas y tenerlas sometidas. Y las monjas no estaban para que lo tuvieran sometido. Y alguna de las monjas se rebeló y es la que se escapó y se fue. Yo quisiera comentar una cosa. Vean el lenguaje de esa religiosa. O sea, ¿cuál profesión religiosa? ¿Qué es lo que ella dice? José C. Acero. Y alguna de las monjas se rebeló y es católica, y él quiere imponerles como un gran señor coctelero, porque tampoco es un sacerdote legítimamente reconocido por la Iglesia Católica. Entonces,
dice, no reconocido por, bueno, y entonces, ¿qué profesión tienes? ¿Quién eres? O sea, por estas personas, ¿yo qué les puedo decir? Son unos energúmenos. O sea, por dignidad, yo en lo personal, yo no soporto esto. Gente que son anticristianas. Para mí ser un bruto estar ahí. Para mí. Porque ¿cómo es posible que en mi propia cara pase todo esto? Y bueno, pues... ¿Y ustedes las pobrecitas? Creo que venga otro obispo después. Entonces, ¿quiénes son las Belogrado? Son para mí personas que cumplen con las características de quienes destruyen la fe católica. Y que tienen todo el derecho, según sus mentes enfermas, de defenestrar a hombres de iglesia. Pero lo mismo ocurre en conventos de la parte tradicional. Monjas que exigen, que piden y que todavía sacan sus derechos. Y los párrocos les consienten, incluso mujeres amas de casa, que van y les exigen a los párrocos. Eso es caridad. O que se diga que se respete a las monjas que hablan hebreo de Puente Ochoa, como lo hacía Daniel Pérez Gómez. O sea, ¿de qué estamos hablando? Resulta que el hereje tiene derecho a defenestrar y el hombre de Dios no tiene derecho a defender la iglesia. Simplemente, ¿qué es? Es una defenestración. Una defenestración. Parece que ha tenido problemas el padre Ciacero, pero déjeme, porque hace rato salió de la pantalla, pero un momento lo conectamos. Porque, amados hermanos, ¿qué es lo que yo veo? Veo una infestación judaica. Una infestación de gente que no tiene nada que hacer. Déjeme conectar al padre, sí, porque se le salió, el sistema lo sacó. A ver, Padre. Aquí lo estamos escuchando, aquí ya lo están escuchando las personas. Vale. Bueno, perdón. Estoy intentando reiniciar el móvil porque no sé qué es lo que le pasa, pero no puedo conectarlo. Se me ha acabado la batería, estoy intentando con otro móvil. Denme 2 minutos. Mire, a ver si consigo conectarme. mire. Me parece lo siguiente, si usted gusta, las personas escuchan, vamos a una pequeña conclusión aquí, usted la puede hacer. Y continuamos haciendo el video, porque desde que comenzaron los problemas. Parece que Sí. algo no... Ha sido desde el primer momento. Hemos tenido problemas con los móviles. Pero bueno. Si gusta usted terminar con algo. Bueno, podemos terminar con el vídeo y para no seguir poniendo el tema de las monjas más. Sin más, bueno, ya han visto aquí en este vídeo también cómo efectivamente no me invento yo las cosas, o sea, es el mismo jefe de prensa el que vuelve a decir en otro programa distinto absolutamente lo mismo. Es decir, nos acusan de maltrato psicológico porque les imponemos el ayuno, la abstinencia y las normas de la Iglesia. Es que verdaderamente es absurdo, ¿no? Es absurdo lo que dice este hombre. Pero fíjense cómo lo que yo les decía al principio, cómo los presentadores que son ateos, que además lo dicen al principio del programa, nosotros somos ateos, vale, muy bien, son ateos, pero ellos se dan cuenta de todo. Dicen, o sea, les hacían currar, les hacían hacer cosas de monjas y por eso se cansaron. Ese fue el verdadero y único motivo por el que nos echaron del Belorado, porque les hacíamos hacer cosas de monjas. Simple y llanamente, eso es que ahora no sé qué es lo que estará haciendo Monseñor da Silva con ellas verdaderamente, y no sé yo si habrán cambiado en tan poco tiempo, habrán cambiado de parecer estas señoras, pero desde luego en el tiempo que estuvimos nosotros allí y por lo que hemos visto después, fe católica no tienen para nada en absoluto. Padre, creo que ya se me está conectando. Le veo entonces ahora otra vez en el programa. Aquí lo tenemos ya, listo. Perfecto, ahora sí, ¿no? ¿Se me oye bien? Sí, está bien.
Sí, padre, ¿me oye? Perfecto. Vale. Bueno, hoy hemos tenido problemas desde el primer momento. Esto está siendo complicado de hacer hoy el vídeo, la emisión. Vale. Bueno, sin más, sobre este vídeo tampoco voy a decir mucho más porque creo que ha quedado todo claro y meridiano. O sea, claro y meridiano. Es imposible. Es que a mí, es que de verdad, a mí me deja sin argumentos el jefe de prensa. Es que me da toda la razón. ¿Qué es lo que pasa? Que de cara a las personas que no creen, a las personas que no están en la Iglesia, a la sociedad civil española, pues al final lo único que perciben es que se puede ser sedevacante y ser más modernista que las mismas monjas conciliares, porque, o sea, no aceptan absolutamente ninguna norma de la Iglesia Católica. Bien, vamos al siguiente vídeo, a ver si ya dejamos terminado esto y no dejamos nada más para otro día. El siguiente vídeo es importantísimo. Vemos un vídeo que le graba el jefe de prensa a una de las monjas, a Paloma, dentro del claustro. Veamos cómo Sor Paloma, como en todas las demás fotos, están no con el hábito, porque estas mujeres solamente se ponen el hábito para ir a misa y para ir al juzgado, nada más. En los demás, las demás fotos, vídeos y demás, las vamos a ver con una bata blanca, que es como están todo el santo día, pero que eso ni es hábito ni es nada, absolutamente. Mire, además hay una cosa muy graciosa, porque hay una hermana muy mayor que fue hermana lega, y claro, ella pues las legas son las que hacen todos los trabajos menesterosos del convento. Y las legas, pues todos los trabajos de la huerta, de la cocina o de lo que sea, lo hacían con el hábito. Pues claro, cuando llega el Vaticano II, las legas desaparecen, las legas tenían velo blanco, ella empieza a tener velo negro, y ahora que ella está muy mayor, que tiene casi 100 años, está muy ancianita la pobre, es un amor. La verdad es que las monjas mayores son todas un amor. Aquí las malas son las peores son las jóvenes. Bueno, pues a esta monjita mayor, que las enfermeras la visten, le ponen esta bata blanca y ella se quita la bata blanca y se pone su hábito. Porque es que ella siempre, incluso trabajando en la huerta, llevaba el hábito. Entonces ella no quiere que las enfermeras le pongan la bata blanca, porque llevar la bata blanca no es de monjas. Lo que es de monjas es llevar hábito. Entonces, claro, esta mujer con casi 100 años todavía es la única que lleva el hábito siempre dentro del convento, porque se quita la bata blanca que le ponen las enfermeras y se pone su hábito, porque no hay quien le haga ponerse la bata blanca. Claro, lógico, porque es monja. Ella entró en los años 40 en el convento, en los años 50. Bien, vamos a poner el vídeo porque, claro, yo digo que ellas no rezan. Yo digo, es que ellas no rezan, es que no hacen oración. Nunca. Y aquí la monja me da la razón. Yo tengo buena voluntad. Yo no pensé... ¿Perdón? En el segundo 048 vamos a escuchar lo que dice la monja. Nunca. Yo tengo buena voluntad. Yo no pensé, estos no rezan. Yo lo que pensé fue, no coincidimos nunca. Pues él pensó que no rezamos. Digo, pues ya está. Pues no predicaba con el ejemplo, además. Es que bueno, yo no sé si rezaban o no rezaban, pero yo lo que deduzco es que no nos encontrábamos en la capilla. Pero él lo que deduce es que nosotras no rezábamos. Digo, bueno, pues aquí hay una intencionalidad. Si tienes buena voluntad, puedes pensar que no coincidimos. ¿No? Pero pues, si él ha vivido todo lo que ha estado aquí con nosotras de esta manera, pues ya te he respondido. Claro, sí. Él estuvo 45 días en la etapa del inicio, sí. Y es una lástima pues, que ahora haya emprendido este camino, porque había un aprecio, sí que había un... ¿Para lo dejé de escuchar? Sí, digo que en el minuto 048. Lo interesante está en el 048. Ok, ya pues que no reza, ¿no? Es lo que nos está diciendo la mujer. Que no coincide en la oración. No, pero yo nunca les vi. ¿Cuándo van a la ellos van a misa cuando a la oración cuando ellos quieren. Ellos en la iglesia. Eso es, nunca. Eso es. Yo tengo buena voluntad. Yo no pensé, estos no rezan. Yo lo que pensé fue, no coincidimos nunca. ¿Más atrás? Ok. 48. ¿Puedes? Vas. Yo nunca les vi a ellos en la iglesia. Nunca. Yo tengo buena voluntad. Yo no pensé en los momentos que teníamos libres. No teníamos un horario. Sumo todo el tiempo que ellos estuvieron aquí, ¿no? Nosotras íbamos a rezar a la capilla, ¿no? Íbamos a rezar
Y en los momentos que teníamos libres, no teníamos un horario, es flexible, puedes. O sea, no tienen un horario para rezar. Como tenían libres, no lo tenían ustedes. O sea, pues, ¿y cuál reglamento hay, no? Eso es. Yo nunca les di a ellos. ¿Cuándo van a la capilla? Dice, en los momentos que teníamos libres, no teníamos un horario, es flexible, puedes, vas, pero bueno, ¿qué monja de clausura va a la capilla cuando puede porque es flexible? Si precisamente las monjas de clausura se caracterizan por tener un horario muy estricto en torno a la vida de oración, a la vida de clausura, al canto del oficio divino, etcétera, etcétera. No es que vayas a la capilla cuando puedes vas porque no hay un horario, porque es flexible, pero ¿qué clase de vida religiosa llevan estas mujeres? O sea, ¿cómo se puede ir a la capilla cuando puedes y decir que son monjas de clausura? Es absurdo. Entonces, ellas intentan hacer ver que nosotros tampoco rezábamos porque no coincidíamos. No, mire usted, es que cuando yo iba a la iglesia ellas no estaban nunca. Además de que yo no soy monja de clausura y yo no tengo que ir a la iglesia a rezar porque además encima la iglesia está en la clausura de ellas. Pues yo, lógicamente, el oficio divino y las oraciones y demás, pues como lo hacemos los sacerdotes, las hacemos siempre en privado, en nuestro oratorio privado, en nuestra habitación o donde sea. Pero no puedo ir, no voy a estar todo el tiempo en la iglesia de las monjas metiéndome en la clausura. O sea, las que tienen que ir a rezar es ellas, y a rezar, a cantar el oficio divino. Pero no vas cuando puedes, que al final no iban nunca, porque yo hacía cosas para ver si iban a la iglesia, dejaba cosas de por medio, a ver si las veían, a ver si las quitaban, a ver si... y no hacían nada. O sea, allí se quedaban hasta el día siguiente. Y a veces hasta las luces se quedaban encendidas durante todo el día porque no había nadie que fuera a apagar las luces de la capilla. O sea, es que son cosas que son verdaderamente inauditas. Bien, y ya con las fotos terminamos ya el caso de las monjas de Belorado. Un comentario nada más de que, amados hermanos, no por el hecho de que lo vea con un hábito de vestir religiosa, se supone la santidad de vida. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla el corazón de estas mujeres? De dinero, de que son víctimas, de que las ofenden, de que las humillan. Y cuando hablan del amor a Jesucristo por la piedad, por la penitencia, por haber abrazado la fe católica, entonces, ¿cómo se puede imaginar que Vígano, el apóstata, es el Atanasio de nuestro tiempo? ¿De dónde sale eso? ¿A quién se le ocurre? Quien no ha jurado de Roma apóstata viene a ser el santo de la tradición. Ay, ojalá y sea Vígano, porque él nos va a resolver todos los problemas. Ojalá sean las de Belogrado, las santas, para que nos ayude. No, señor. Dios no ocupa de gente con influencias. Dios es omnipotente. No nos deslumbremos cuando nos hablen de renombres, de dinero, de poder. Dios no ocupa nada de eso. Esos son los engaños del demonio. De la abundancia del corazón habla la boca. Y quien no defiende la fe católica no es de Jesucristo. Quien no combate el error contra la doctrina no es de Jesucristo, porque el que no me ama no guarda mi doctrina, dice nuestro divino Redentor. Adelante, padre. Bueno, mire, padre, ahora que ha dicho usted lo de la disciplina o la penitencia, fíjese que nosotros solamente le intentamos imponer la penitencia universal de la Iglesia, ayunos y abstinencias. Pero es que un día, hablando precisamente con la madre abadesa, porque las clarisas han sido siempre muy penitentes, cargando cruces a cuestas de verdad por el claustro. Ellas usaban disciplinas, cilicios. Cuando hablamos de las disciplinas propias, las penitencias, las clarisas, la madre abadesa, conmigo ha mordido un hueso duro. De penitencias, nada. Eso fue lo que me dijo la madre abadesa. ¿Qué tipo de penitencia quieren hacer? ¿Qué vida religiosa quieren llevar? Absolutamente ninguna. Padre, ¿me está oyendo o se ha cortado? Sí, se ha cortado un poco, pero ¿qué recomendaría usted, padre, bajo esta experiencia, a un padre de familia que envía a una hija a un convento tradicionalista, como le quiere llamar? ¿Qué le aconsejaría que observara?
¿Qué tiene que ver? Sí, aquí somos todos santos, pero ¿qué tiene que observar? Para tener certeza de que está Dios ahí. Creo que se salió el padre. Padre, no sé si me escuche. ¿Me oye ahora? Sí, padre. Sí. Ahora, Se quiere vale. con puro audio para que no se sobrecargue la línea. Es que no sé qué es lo que está pasando hoy, pero bueno. Pues que no se he entendido muy molesta, bien porque se me ha cortado. Sí, la pregunta es, lo que estaba ¿qué le diciendo... aconseja? Sí. ¿Qué le aconseja a un padre de familia que su hija desea ingresar en un convento tradicionalista? ¿Qué es lo que tiene que observar para tener certeza de que es correcto ese lugar y no es una casa de perversión? Pues hombre, que se cumpla con la vida religiosa, es lo mínimo. Que se cumpla con las normas de la vida religiosa según el instituto o a dónde quieran ir. Primero, a ver dónde hay uno medianamente decente. Y luego, pues lógicamente que se cumpla con la vida de oración. No hace falta que sean de clausura. Además que de clausura no existen sedevacantistas ninguna de clausura, básicamente. Bueno, pues que si llevan una vida mixta o llevan una vida con algo de apostolado, bueno, pues pero que lleven una vida ordenada, que tengan un horario, que la oración sea el centro de la vida religiosa, pues lo que es la vida religiosa, sin más. Pero es que estas mujeres, como estamos viendo, ni saben lo que es la vida religiosa, ni han querido saberlo, porque en el momento en el que nosotros les intentamos hacer ver lo que es la vida religiosa, ellas nos echan del convento. Entonces, ¿qué es lo que yo decía? No sé qué es lo que hace Monseñor da Silva y Fray Pedro cuando han estado allí, o cualquier otro que pase por allí, porque una cosa es clara, y es que no les están exigiendo nada. No les están exigiendo nada, porque como vamos a ver ahora, ellas no guardan la abstinencia de carne en su restaurante ni siquiera a día de hoy. Entonces, ¿qué es lo para qué están allí los supuestos sacerdotes que vayan? Que no sé ahora mismo si habrá alguno o no, porque después de marcharse Fray Pedro no sé si habrá llegado alguno más. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de...? Porque vamos a ver, un capellán de unas monjas de clausura tiene que ser el vigilante, tiene que vigilar que verdaderamente se cumpla con la vida religiosa y con las normas de la vida religiosa. Pero no puede llegar, decirles misa y olvidarse de todo. No, o sea, tienes que exigir un cumplimiento mínimo. Si no, no se pueden llamar religiosas, es que es así de sencillo. Vamos a ver las fotos, padre, de los menús que ellas ponen en su Aquí hay una restaurante. fotografía interesante, si quiere, para ver lo que dice un señor obispo, mire, te la comparto. De la iglesia, ¿no? Personas que estudian, ponemos junto con nosotros simples, sencillos. Personas que murieron en la iglesia, tuvieron supuestamente visiones o locuciones interiores y escribieron cosas, pero que la iglesia tiene reservas, ¿no? Con relación a estos escritos. Por eso que no difundimos estas cosas públicamente, las imágenes de estas devociones, no hablamos mucho de estos videntes. Entonces, hablamos más cuando la iglesia aprueba. Por ejemplo, incluso la talete, hay cosas que están en el índice. Por ejemplo, perdón. Incluso la talete, hay ok. Hay aquí una parte que nos está compartiendo. Déjeme compartir en pantalla. Ok. Porque bueno, esto no es crítica. Esto es ayudar. ¿A qué? A que no se propague la irresponsabilidad. Sí. Porque ¿dónde está la persona que viene a combatir? ¿Dónde se encuentra? Están en el índice. Por eso que no difundimos. A ver, no se está compartiendo. Las imágenes de reuniones, no hablamos mucho de estos videntes. Entonces, hablamos más cuando la iglesia aprueba. Por ejemplo, incluso la salete, hay cosas que están en el índice. Por ejemplo, incluso la salete, hay cosas que están en el índice. Por ejemplo, incluso la salete, hay cosas que están en el índice. Por ejemplo, este término
Era una lista de libros prohibidos. El Santo Oficio en la época tenía una lista de libros que estaban prohibidos. O sea, la iglesia estaba estudiando todavía esos libros y no los aprobaba, no los difundía todavía. Entonces, la Salet también, en el secreto de la Salet que habla que Roma perderá fe y va a ser la sede del anticristo. Entonces, esto no es cierto. La iglesia prohibió esto. Entonces, esto no es cierto. La iglesia prohibió esto. Entonces, esto no es cierto. La iglesia prohibió esto. No. O sea, en esta clase de obispos, yo le puedo decir, y yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Esto es una torpeza intelectual que atenta contra la Madre de Dios. Yo ruego a Dios que haya sido una equivocación y que se retracte. La Roma apóstata está el vicario del anticristo. Pero si él es el director espiritual de las monjas de Belgrado, pues imagínense cómo estarán ellas. Y se lo digo a Monseñor da Silva porque lo quiero. Y lo quiero en Jesucristo. Si no lo quisiera, me quedara callado. Adelante, para. Nada más que decir, padre. Vamos a ver las fotos para que vean nuestros oyentes el menú que sirven estas monjas de clausura en su primer restaurante de clausura del mundo. Primer restaurante de clausura del mundo, de unas monjas supuestamente sedevacantistas. La foto número 1, que está en la página 4, foto número 1, esa foto corresponde a la inauguración del restaurante. La inauguración fue el primer sábado de Cuaresma, el 8 de marzo de 2025. Viernes y sábados de Cuaresma es día de ayuno y abstinencia de carne. Como podemos ver en la foto, de 5 platos, 4 tienen carne. La fabada son alubias o frijoles, como llaman por Hispanoamérica, con chorizo, morcilla y tocino. La paella valenciana es arroz con pollo. Los cachopines son carne rellena de jamón y de queso. Filete de carne relleno de jamón y de queso. Padre, perdón, ¿usted está viendo la pantalla? Porque yo no la alcanzo a ver. No la veo. Yo la tengo aquí delante, pero porque lo tengo en el ordenador, pero no. Ya estamos. Eso es, esa es la del 8 de marzo, eso es. Bonito y bendecido día para comenzar esta nueva andadura, rodeadas de grandes y sencillas personas. Todo para gloria de Dios. Bien, pues para gloria de Dios, el primer sábado de Cuaresma, de 5 platos, 4 tienen carne. El único plato que no tiene carne es la ensalada, el primer plato. Pero la fabada son frijoles con chorizo, morcilla y tocino. La paella es arroz con pollo. Los cachopines son carne de res rellena de queso y de jamón. Y la carne guisada, pues es carne guisada. O sea, todo para gloria de Dios, y el primer sábado de Cuaresma sirviendo carne por todos sitios. En la foto 2 vemos a las monjas. Ellas, es curioso, porque ellas aquí en España dijeron en todos los medios de prensa que como son monjas de clausura, para ellas justificar que tenían un restaurante, decían que el restaurante es restaurante de clausura porque las monjas atienden el restaurante desde la cocina y ellas no salen a tener trato con los clientes, se quedan en la cocina, por eso es restaurante de clausura. Pues mire, aquí tenemos a las monjas con unos señores disfrazados de monjas en el comedor y no en la cocina precisamente. O sea que eso de que son monjas de clausura y mantienen el restaurante porque ellas están dentro de la cocina y no salen fuera es mentira. Y más abajo, en la siguiente foto, vemos cómo las monjas salen también a la calle a hacerse una foto de grupo con todos los comensales. O sea, mintieron desde el primer momento. O sea, que dejen de llamarse monjas de clausura y más todavía sedevacantistas. Mire, es que si tienen que trabajar, yo lógicamente no le voy a poner ninguna pega para que trabaje. Faltaba más, tienen que vivir de algo. Pero que no digan entonces que son monjas de clausura cuando no pueden guardar la clausura, que es lo que nosotros hemos dicho desde el primer día. Y que no digan incluso que son monjas de clausura y sedevacantes cuando no cumplen ninguna norma de la Iglesia, ni siquiera las más elementales, que es la abstinencia de carne. Vamos, por ejemplo, a la siguiente foto, padre, que es la foto número 4. Viernes de Dolores, viernes de Cuaresma, el viernes de Nuestra Señora Dolores, primer viernes de Pasión. Pues lo mismo, de 6 platos, 4 tienen carne. Cocido de garbanzos, con morcilla, chorizo y tocino normalmente. La ensalada no, la lasaña es carne picada, los callos son carne, son vísceras de res y el pollo es carne.
Viernes de Dolores, Viernes de Pasión, carne también. Y luego, para que vean, también el Sábado Santo, Viernes y Sábado Santo, también sirvieron carne, es que no respetan nada. 19 de abril fue Sábado Santo, fabada con carne, paella con carne, cabrito, carne, cachopines, carne con jamón y queso. El Sábado Santo no respetan absolutamente nada. Y luego ya, para que vean que no es nada de hace mucho tiempo, esta última foto es de la semana pasada. 24 de octubre, viernes, lo mismo. El 24 de octubre tienen fabada con carne, escalopines, que es carne también, y huevos fritos con morcilla, que es carne, que es sangre y tocino. O sea, ¿por qué se llaman monjas de clausura cuando no cumplen absolutamente ninguna norma? Esto es lo más grave de todo, y por eso yo salí al final a la prensa, porque además es que esto es tan sumamente escandaloso, fíjese, padre y oyentes, es tan sumamente escandaloso que aquí en España, como empezaron en Cuaresma y empezaron a servir carne en los viernes de Cuaresma, hasta el mismo arzobispo conciliar de Burgos, en medios de comunicación, se quejó de alguna forma de esto. No dicen que son monjas y son monjas de clausura y que se unen a la iglesia antes del concilio, que hacen sirviendo carne los viernes de Cuaresma. Es que esto lo dijo el mismo obispo conciliar. Es que ha sido un escándalo a nivel de iglesia conciliar también, porque es que cualquiera lo puede percibir. Cualquiera. O sea, ¿cómo pueden llamarse monjas de clausura sirviendo carne y encima los viernes de Cuaresma, el Viernes de Dolores, el Sábado Santo, el Viernes Santo? Es que no respetan nada. Un Viernes Santo. O sea, ni siquiera el Viernes Santo y el Sábado Santo fueron capaces de no servir carne. Y no será porque en el recetario de las monjas de clausura no hay platos más que de sobra sin carne. Hombre, si es que no tomaban carne antes del concilio básicamente, apenas comían carne, por no decir que no comían. Es verdaderamente escandaloso, es escandaloso.